El Girona cae con crueldad en el último minuto frente a un Paris Saint-Germain que lo intentó de todas las formas posibles, que se chocó una y otra vez con un Paulo Gazzaniga que comenzó siendo el héroe y que terminó siendo el gran señalado de la noche. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 1 disputado en el Parque de los Príncipes. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain acaba de ganar por 1-0 al Girona en el debut en esta competición en toda su historia del conjunto catalán, que ha vivido en sus carnes la crueldad de una competición que por eso es tan especial, que por eso nos regala momentos tan importantes. Y es que hoy el conjunto de Michel, después de dar una nota muy positiva en cuanto a competitividad, en cuanto a capacidad para sufrir, en cuanto a capacidad de resistencia, no ha podido llevarse un punto de su visita al Parque de los Príncipes, un debut que hubiese sido más que notable, sobresaliente con ese punto, pero que al final se le ha escapado con ese fallo en el último segundo, en la acción seguramente más fácil que ha tenido en todo el encuentro el guardameta argentino, un Paulo Gazzaniga que estaba haciendo un auténtico partidazo, que durante muchos minutos ha permitido resistir con ese 0 en la portería al conjunto de Michel, pero que al final ha sido, bueno, pues el señalado, uno de los señalados sin duda de esta increíble noche debutando en Champions para un Girona que ha tenido muy cerca, que ha terminado cayendo y que lo ha hecho además con muchísima crueldad después del tremendo partido que estaba haciendo su guardameta frente a un Paris Saint-Germain que la verdad a mí me ha dejado sensaciones encontradas, un equipo al que obviamente, bueno, pues ha dejado totalmente atrás esa individualidad, ¿no?, que veíamos con el proyecto con Messi, con Mbappé y con Neymar, un equipo con todas letras, un conjunto muy bien conjuntado, un equipo muy bien trabajado que hace una presión tras pérdida espectacular, que es capaz de controlar durante muchos minutos de forma completa el ataque del rival, que le deja sin posesión, pero que también hay que decirlo, tiene problemas de cara a gol. Ya los tuvo la temporada pasada frente al Borussia Dortmund en esas semifinales y obviamente en esta campaña con la salida de su gran estrella de Kylian Mbappé y sin un gran fichaje en esa zona del campo, bueno, pues deja dudas. Hoy ha vuelto a tener problemas frente a la portería rival y yo no tengo nada claro, o bueno, todo lo contrario, creo que tengo bastante claro que con una delantera con Colomboani, Asensio, Dembélé, Barcola, Doué, Gonzalo Ramos, me parece muy difícil poder ganar la Champions hoy en día, porque principalmente falta colmillo, falta gol, falta pólvora, y eso es lo que hemos visto en un Paris Saint-Germain que se ha llevado un triunfo merecido, hay que decirlo, pero que durante muchos minutos, bueno, pues ha dejado la sensación de que pese al carrusel de ocasiones que ha tenido, pese a ese asedio, sobre todo en los últimos 25 o 30 minutos, se iba a marchar con el 0-0, iba a sufrir un empate que, viendo lo difícil que tiene el calendario, porque se va a enfrentar a auténticos equipazos, sin duda el equipo que tiene una fase de liga más complicada por el gran nivel de los rivales que va a tener, y un posible empate le podría haber complicado esa situación. Finalmente se ha llevado los 3 puntos en una victoria muy necesaria para los de Luis Enrique, que venían con un inicio de temporada muy positivo y que a mí hoy me han dejado más dudas, sobre todo en el tramo central de la primera, en el tramo central y final de una primera parte en la que ha ido clarísimamente de más a menos el conjunto del técnico asturiano. Vamos a repasarlo todo, vamos a analizarlo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, dejéis también vuestra opinión en comentarios, y lo más importante de todo, pues que participéis y que me dejéis también vuestra opinión abajo. Dicho esto, hecha esa introducción sobre, la crueldad de una competición que no te permite tener un segundo de relajación, Manuel Neuer lo sufrió, ¿no? Lo que hoy ha tenido o tiene que estar sufriendo el bueno de Paulo Gazzaniga, lo sufrió hace un par de meses una leyenda de esta competición y del fútbol en general como Manuel Neuer. Después de hacer un partidazo brutal frente al Real Madrid, terminó, siendo también señalado en esa acción de Joselu para el tanto del 1-1, si no recuerdo mal, en ese momento. Así que estos fallos le pasan a todos los jugadores
y obviamente es más normal que a un futbolista como Gazzaniga le pueda ocurrir. La pena es que, bueno, pues ha sido en la última acción del partido y después de que el Girona tuviese cerca, tocase ya prácticamente con los dedos un punto que hubiese sido muy valioso para los de Michel. Dicho esto, como os digo, vamos a analizar el encuentro. Comenzamos como siempre a través de las alineaciones con un Paris Saint-Germain, bueno, que ha salido con todo, con el 11 que parece que va a ser el habitual en principio, o que viene siendo el habitual en este inicio de temporada, con Fabián, Vitinha y Zaïre Emery en el centro del campo, arriba con Marco Asensio jugando como delantero centro, nada de falso 9, delantero centro, pese a que pueda bajar a recibir y a dar apoyos, pero él se mantiene en esa zona entre centrales y fijando también a los defensores del conjunto rival. Y un Girona que yo creo que hoy Michel, bueno, pues quería que a los jugadores, que a sus futbolistas no le temblasen las piernas, y ha apostado por la mayoría de los futbolistas que tienen su plantilla, que ya han jugado en competiciones europeas en diferentes etapas de su carrera. David López con el Nápoles, Krejci con el Sparta de Praga en diferentes competiciones europeas, obviamente la experiencia de Van de Beek, también de Oriol Romeu, bueno, pues también un Bryan Gil que ha disputado competiciones europeas, y bueno, pues en definitiva también sumándose a esos hombres de confianza, ¿no?, que tiene como Arnau Martínez, como Miguel Gutiérrez, como Iván Martín, y también como un Stuani que hoy, bueno, pues parecía tener ya la promesa, ¿no?, de Michel, de que iba a ser titular en el primer partido de Champions que jugase el conjunto catalán, y así ha sido, pese a que el encuentro, el tipo de partido que hoy tenía el Girona, yo creo que le venía bastante mal al uruguayo, y la primera parte ha podido tener muy poco impacto en el juego, y yo creo que le ha quitado más cosas a su equipo de las que le ha dado. En un encuentro que ha iniciado, bueno, pues con un Paris Saint-Germain volcado al ataque, haciendo pesar bueno, pues esa localía, un equipo obviamente con más experiencia, con más nivel, un Paris Saint-Germain que la verdad es que ha estado muy bien en ese inicio de partido, primeros 20-25 minutos de asedio clarísimamente, un equipo que, como os digo, bueno, pues lo vemos totalmente diferente, ¿no?, al que era en otras etapas. Ya lo dijimos aquí en el canal la temporada pasada, ¿no?, cuando le hicimos un análisis un poquito más exhaustivo después de la fase de grupos de Champions que había hecho, un equipo muy trabajado, con una gran presión alta, con una gran presión tras pérdida, que quiere robar el balón, entre comillas, en zonas que le permitan después estar muy cerca para recuperarlo. Eso hemos visto, ¿no?, un Girona que ha sufrido mucho para poder juntar 3-4 pases ante un Paris Saint-Germain vertical que movía muy rápido el balón y que sobre todo generaba por fuera con las llegadas de Dembélé y también de Barcola, y que permitía esa presión tras pérdida, recuperaciones cuando el Girona estaba intentando salir, y bueno, pues cogiendo desprevenido en esas acciones a un Girona que ha tenido en esos primeros minutos de partido, ya que, bueno, pues ver cómo sus defensores han tenido que hacer muy buenas acciones, bloqueando disparos desde la frontal del área, que han sido el principal peligro en esos primeros 20-25 minutos de un Paris Saint-Germain que ha mostrado una muy buena versión colectiva, y a la que le ha faltado también un puntito más en esos últimos disparos, aunque yo ahí le doy mucho mérito a los tiros bloqueados de Krejci y también de un David López, que yo creo que han hecho un partido muy positivo para el conjunto de Michel. A partir de ese minuto 25 aproximadamente, bueno, pues hemos visto un Girona que ha ido creciendo en el encuentro. En ese minuto 25 la cifra de pases era bastante significativa, ¿no?, la diferencia, 208 por parte del Paris Saint-Germain y 68 tan solo por parte del Girona, que a partir del minuto 30 ha podido tener su primera posesión larga, con un Iván Martín que para mí se ha echado claramente el equipo a su espalda, partiendo de esa media punta, pero siempre dando un apoyo para, bueno, pues tanto que sus laterales, Arnau Martínez y Miguel Gutiérrez, como también que Oriol Romeu y Van de Beek, bueno, pues tuviesen a un jugador que quería recibir el balón, que venía a combinar y que venía a darle una salida, ¿no?, a un Girona que lo había pasado mal en ese inicio de partido, que había podido resistir el primer arreón. Esto tiene mucho mérito, no solo por hacerlo en un campo de este nivel, ante un rival de este nivel, sino también por, bueno, pues muchos jugadores poco habituados, ¿no?, a jugar partidos de Champions, así que mucho mérito para esa resistencia del Girona en el inicio del encuentro. Iván Martín a partir del minuto 30, como os digo, ha comenzado a conectar con sus compañeros, a unir las líneas, y bueno, pues el Girona ha dado algo de sensación de tranquilidad. Ha podido en los últimos 15 minutos el conjunto de Michel
igualar el partido por lo bajo, que no pasase nada ni cerca de un área ni cerca de la otra, porque la realidad es que al Girona le ha faltado mucha amenaza arriba, con un Stuani y con un Iván Martín, que son dos jugadores que no tienen esa amenaza al espacio, con un Sigankov que es más de lo mismo, y con un Bryan Gil que ha tenido un par de acciones en las que, bueno, pues ha podido generar algo de peligro por esa banda, pero en los que, bueno, pues finalmente sus centros o sus internadas o sus desbordes no han terminado generando nada frente a la portería de Safonov, en una primera parte con dos mitades muy diferentes. El inicio con ese arreón inicial del Paris Saint-Germain que pudo soportar el Girona, a partir del minuto 30 los de Michel creciendo con el balón, siendo capaces de igualar un encuentro en el que Luis Enrique estaba moviendo las piezas constantemente, cambiando la posición en ese 3-2-4-1 que plantea el conjunto del técnico asturiano, cambiando la posición en la que estaba Vitinha, llevándolo un poquito más arriba como media punta, bajando la posición de Fabián, pero la realidad es que al conjunto francés le ha costado mucho jugar por dentro, más allá de en esos primeros 15 minutos principalmente, y tampoco ha encontrado situaciones por fuera de ventaja para Dembélé y para Bárcola, ante la buena defensa, también hay que decirlo, de Arnaud Martínez y de un Miguel Gutiérrez que yo creo que hoy ha completado uno de esos partidos que, bueno, que si quiere dar el siguiente nivel y convertirse en un jugador que cueste muchísimo dinero, bueno, pues yo creo que en ese sentido, en el aspecto defensivo, también ha sido un partido importante para Miguel Gutiérrez. El inicio de la segunda parte, los mejores minutos sin ningún tipo de duda de un Girona que ha comenzado a crecer, sobre todo en acciones por su banda izquierda, con la buena conexión y el buen entendimiento que están demostrando en este inicio de temporada Bryan Gil y Miguel Gutiérrez, también con alguna intervención de Iván Martín, cargando el área como es habitual en el conjunto catalán y buscando acciones al segundo palo, con remates de Sigankov y con Van de Beek llegando, con remates también de Stuani y la primera intervención de algo de mérito de Safonov en el encuentro. El Girona amenazaba, el Girona en ese inicio de segunda parte ha podido tener profundidad, algo que le había faltado muy claramente en la primera mitad. En ese inicio de los segundos 45 minutos sí lo ha tenido, pero rápidamente se ha dado cuenta que también, bueno, pues la amenaza del Paris Saint-Germain cuando no tiene el balón, cuando puede correr, cuando puede ser contragolpeador, también es enorme, ¿no? Haya llegado una acción defensiva maravillosa ante la carrera, ¿no? Ante ese mano a mano que ha tenido un Ousmane Dembélé que ha tardado demasiado en definir, que no ha estado demasiado fino en la conducción y que ha permitido llegar a un Ladislav Krejci que hoy ha tenido su primera titularidad como jugador del Girona y que, bueno, pues ha rendido a un enorme nivel, demostrando sobre todo en esa acción una velocidad, una paciencia también para meter el pie en el momento correcto, un entendimiento de las acciones defensivas para meter el brazo, para ir ganándole la posición poco a poco e incomodando a un Ousmane Dembélé que ha visto como no ha podido rematar cómodo y al final, bueno, pues ha esperado demasiado y ha visto como Krejci le terminaba quitando el balón en una acción de contraataque que yo creo que también ha cambiado el partido. Pasábamos de los mejores minutos del Girona a un nuevo asedio, a una nueva avalancha de un Paris Saint-Germain que, liderado por Ousmane Dembélé, ha terminado convirtiendo a Paulo Gazzaniga en esos minutos en, sin duda, el jugador más importante, más decisivo de un Girona que tenía que acumular jugadores muy cerca de su área, y en el carrusel de cambios, bueno, pues clarísimamente la intervención de Luis Enrique ha sido ganadora frente a la intervención de un Michel que obviamente, bueno, pues cuenta con menos piezas de nivel en el banquillo, y además muchas de ellas jugadores que acaban de llegar a su equipo y que por lo tanto, bueno, pues no tienen esa conexión con sus compañeros. Lo hemos visto clarísimamente con un Danjuma, un Portu, un Asprilla, que le han podido dar muy poquito a un Girona que se ha tenido que limitar a resistir, que se ha tenido que limitar a intentar no encajar el tanto del 1-0 frente a la entrada de Kanji Lee, de Joao Neves, de Doué, también de un Colomboani que se había incorporado al partido después de la lesión en el minuto 39 de Asensio, y que ha comenzado a recibir, a poder girarse tanto fuera como dentro del área y a buscarle las cosquillas a un David López y a un Krejci, que para mí, pese a verse superados en algunas acciones por Dembélé y por Colomboani, han hecho un partido más que positivo en un tramo en el que, como os digo, al conjunto catalán ya
solo le ha quedado resistir, ha tenido alguna acción en la que habría podido montar una buena contra, pero tanto Portu como Danjuma no han entrado nada bien al partido, en unos últimos minutos en los que pues Asprilla, el chaval colombiano, ha quedado bastante marcado, bastante señalado, con un Mitchell totalmente desesperado porque el chaval jugaba demasiado lento el balón, siempre le robaban el balón por detrás y eso permitía al Paris Saint-Germain contraatacar o transitar, ¿no? Robándole el balón a un Girona que estaba abierto, que quería atacar y pues el Paris Saint-Germain que robaba en esas acciones y podía generarle peligro a un Girona algo desordenado, hasta que al final ha llegado en una acción por banda izquierda con un Nuno Méndez que no ha dejado de intentarlo, que ha sido también uno de los ajustes tácticos que ha hecho Luis Enrique en la segunda parte, colocándolo más como lateral o como, pues prácticamente como extremo que como tercer central en esa línea de tres que plantea habitualmente el técnico asturiano, y en un desborde desde línea de fondo, su centro que intentaba ser raso, creo que ha tocado en Enrao Martínez y Gazzaniga no ha estado todo lo rápido que hubiese podido o que hubiese necesitado para evitar que el balón se le meta por debajo de las piernas, dándole al Paris Saint-Germain un triunfo muy importante que le permite afrontar con algo más de tranquilidad unos próximos duelos en esta fase de liga de muchísimo nivel, porque se va a medir, por ejemplo, al Arsenal, al Manchester City, al Atlético de Madrid y a rivales de este nivel, de este grandísimo nivel. Victoria importante para un Paris Saint-Germain con luces y con sombras, con una muy buena imagen en lo colectivo, pero en lo individual, demostrando que para mí le falta pegada, le falta colmillo, le falta gol, y dejando, con una tremenda crueldad, demostrando la crueldad de esta competición a un Girona que ha visto como Paulo Gazzaniga se convertía durante muchos minutos en el gran héroe, en el gran protagonista, en el hombre más decisivo para estar cerca de rascar un punto, pero que al final ha terminado siendo, también señalado por esa acción final en el minuto 89, la última prácticamente del encuentro, que hace que los de Mitchell no pueden sumar nada en un partido en el que han tenido que afrontar un escenario de partido diferente al que es habitual para ellos en Liga, pero que también obviamente van a tener que afrontar en algunos partidos de esta Champions. Imagen positiva para el Girona, golpe duro, pero yo creo que esto tiene que reforzar la confianza de los futbolistas pese a ese mazazo en el último segundo. Yo creo que han visto que pueden ir a un gran campo ante un gran rival, ante jugadores de muchísimo nivel y ponerlo contra las cuerdas, ¿no? Entre comillas, poner las cosas muy complicadas. Ahora ya solo falta que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios, que me digáis qué os ha parecido, os convence este Paris Saint-Germain, ¿creéis que el Girona se va a clasificar entre los 24 primeros? Yo creo que el conjunto de Mitchell va a estar en esas 24 primeras posiciones, seguramente entre el 18 y el 24, pero creo que es un inicio positivo en un campo, como digo, muy muy complicado y frente a un rival también de alto nivel. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en los próximos con más Champions League.